Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera por ser un verdadero motor de la cultura, un verdadero motor precisamente de recuperar las tradiciones para traerlas al presente y desde este presente para intentar recuperar determinadas tradiciones que no se pierdan y que se hagan de nuestros pueblos y ciudades unos municipios y unas ciudades más competitivas que por supuesto mimen su cultura. Y si hablamos de cultura popular, hay que hablar de Jarandilla de la Vera. Está a mi lado el concejal Pablo López, que es uno de los responsables y una de las personas que con más mimo cuidan esta tradición de los escobazos. También nos acompañan Ángel y Eulogio, que son del equipo de producción de este festival, y hoy presentamos, como decía, el programa de los escobazos muy bien. Mucho y bien, y yo invito pues, a todos aquellos que no conozcan esta fiesta a que asistan a ella, porque van a ver cómo desde el día 5 hasta el día 8 de diciembre han cuidado todos los detalles para intentar que esos revisores que van a venir a visitar esta fiesta del Ministerio pues vean en Jarandilla de la Vera el referente cultural y turístico que es para todos nosotros, que es para la Diputación de Cáceres y por supuesto para todos los extremeños. Y toda la enhorabuena por vuestra organización y destaco por supuesto el apoyo de la Diputación Provincial de Cáceres para que consigáis ese reto al que estáis implicando a toda la población y que sigáis también de alguna manera, y es una de las cosas que vosotros hacéis muy bien, transmitiendo a las nuevas generaciones, a los jóvenes que van creciendo en Jarandilla de la Vera, cuál es la pasión por los jarandillanos, por esta fiesta de interés turístico regional, y que salga todo muy bien. Y aquí tenéis a la Diputación para echaros una mano en aquello que consideréis que podamos estar. Muchas gracias por estar ahí y ayudarnos a promocionar esta fiesta que, como bien dice, tenemos que cuidarla, cada año la estamos mimando, la estamos cuidando más. Precisamente ayer estuvimos con los niños, como bien has dicho, en el centro infantil, con niños de incluso meses, no tienen ni años. La verdad es que tenemos que empezar desde bien pequeñitos a mimar lo nuestro, y estamos ya 2 años detrás de que sea nombrada en interés turístico nacional. Este año vamos a salir un poco más allá de nuestra población y de nuestra comunidad. Queremos ir a Fitur y hacer un plan de medio fuerte para que así sea nombrada, porque creemos que se lo merece, ¿no? Jarandilla y los escobazos se merecen que nuestra fiesta sea de interés turístico nacional y que sea reconocida así, destacada, una exposición de todas las fiestas de fuego que hay en España, que han incluido los escobazos como una de ellas. Tenemos nuevos talleres, como este año tenemos un taller de instrumentos, para que la gente aprenda a tocar esos instrumentos que cada noche suena el 7 de diciembre, como suena el tambor, que es el típico instrumento que va encabezando la procesión de la Inmaculada, o sartenes, calderos. Bien, este año hemos tenido la segunda entrega del Escobón de Oro, que ha recaído en el cocinero importante que es de Jarandilla y que da Costa, ¿vale? Que lo recogerá el 7 de diciembre en el Museo del Escobazo a partir de las 12 de la mañana, una repetición de rosca, la batalla que decimos nosotros de fuego, que empezará sobre el anochecer, sobre las 6:30 de la tarde, hasta las 9 de la noche que sale estándar. En este año creemos que como el puente cae también, son bastantes días, pues vamos a triplicar o cuatriplicar la población, ¿no? Creo que llegaremos a 10.000 habitantes, 15.000 visitantes, perdón, en la programación. También hemos creado un vídeo promocional, porque, como bien decimos, queremos promocionar más allá de nuestra fiesta. Hemos creado un vídeo promocional que también le presentaremos el día 7 de diciembre, después del Escobón de Oro, después de entregar aquí que da Costa el Escobón de Oro, y ya tenemos un anticipo por ahí en redes sociales. Bueno, decir que es una fiesta, pues como casi todas, ¿no? de origen pagano, que luego en algún momento de la historia pues se cristianizó, ¿no? Y ya se alude a esos pastores, a esos cabreros que estaban en la sierra y efectivamente bajaban la víspera de la Inmaculada Concepción a celebrar esa fiesta. Y claro, uno de los cánticos, una de las estrofas de los cánticos que son de mediados del siglo XV, pues dice: toda la noche he venido rodando como un troncón solo por venirte a ver Virgen de la Virgen. En la noche de los escobazos participa todo el mundo, jóvenes,
noche de alegría, es una noche de encuentros, es una noche de compartir, de todo. O sea, que la batalla es de 7 a 9. De 7 a 9 aproximadamente. Y a las 9 coincides tú, mira, ya acompaña a la procesión. Claro, a las 9 baja el estandarte, el párroco baja el estandarte, se le da el mayordomo y ahí empieza la procesión. Y esa antorcha, pues esos comones ya sirven para alumbrar durante todo el recorrido. Una tradición que no pierde vigencia, ¿no? Sino que al revés, que cuenta con cada vez más participantes, ¿no? O por lo menos no baja, ¿no? La tradición. No baja, al revés. Va subiendo y queremos que eso vaya bien. Cada vez son más visitantes, ¿verdad? Que todo el mundo que va repite.